Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Marisa va a presentar la clase de hoy, la va a dar el doctor Néstor Solari, así que bueno, Mari, te dejo. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, no hay mucho para presentar, doctor. Usted se presenta solo. Así es. ¿Para qué Ya vamos somos a conocidos. desaprovechar? Claro. ¿Para qué vamos a desaprovechar estos minutos en presentar? Claro. Tenemos una eminencia del otro lado. Está bien, ya somos conocidos, así que la gente de alguna manera ha estado en otras charlas y otros temas, ¿no? Así que gracias al foro y a ustedes del instituto por esta nueva actividad y esta nueva temática que tratamos de que sea abordada en forma, digamos, en atención a, bueno, más allá de la metodología, el sistema, que ya lo hemos hecho en otra oportunidad, así en forma virtual, digo, en cuanto a la temática, que sea una temática que pueda llegar a ser, digamos, actual o novedosa, ¿no? Y en ese sentido, esto de la multiparentalidad, nosotros destacamos esto de la proyección o los criterios jurisprudenciales del mismo nombre, porque esto de la multiparentalidad tiene que ver con algo que ya apareció antes de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y aún más acentuadamente con posterioridad. Pero decimos de la jurisprudencia porque la multiparentalidad, la idea o el concepto de multiparentalidad es aquella que en la relación paterno-filial viene de alguna manera a cuestionar algo que ha sido siempre un dogma, digamos, en esa relación paterno-filial históricamente, que tiene que ver con la binariedad. Desde siempre, el derecho romano, hasta casi la actualidad, desde el punto de vista legislativo, en el orden interno, los códigos han estructurado esa relación, digamos, vieja de la patria potestad, actualmente de la responsabilidad parental, sobre la idea de la binariedad, en el sentido de que un niño, niña o adolescente pueda tener dos vínculos filiales, o uno si fuera el caso, históricamente, si el otro progenitor no lo ha reconocido, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la binariedad es eventualmente ambos, pero hay muchas situaciones desde siempre que han sido inscriptos y han permanecido durante, digamos, toda su vida con un solo vínculo, en este caso filial. Pero esto de la binariedad tiene que ver porque allá por el 2010, en la Argentina, de alguna manera implica un cambio sustancial, no en cuanto a la binariedad, sino en cuanto a la diversidad de sexo. Porque en su momento no solamente estaba dada esa binariedad en el sentido de dos progenitores, sino que debían ser padre y madre. En el año 2010, con la sanción de la ley 26618 de matrimonio igualitario, se rompe, digamos, ese requisito de la diversidad de sexo, y en consecuencia, a partir del 2010, aún dentro de este esquema de la binariedad, de dos progenitores, ya puede ser o padre-madre, madre-madre o padre-padre. Sobre todo eso se ve en punto a la adopción, ¿no es cierto? En virtud de haber la ley autorizado a partir de ese momento la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan acceder a la institución matrimonial. Con lo cual
si recurrían o recurren, por ejemplo, a la adopción. En su caso, desde el 2010 pueden hacerlo 2 hombres o 2 mujeres en este caso. Digamos, esa etapa ha sido superada en el sentido de que ya no importa el sexo o género de las partes. Ahora, en los últimos años, previo al código, a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y fundamentalmente como consecuencia de la introducción de las técnicas de reproducción humana asistida, ha empezado a tener, o había empezado a tener vigencia una cuestión en el derecho, tanto en la legislación extranjera como en el caso del derecho argentino, la discusión acerca si una persona podía ser inscripta con más de 2 progenitores. Es decir, lo que se conocía originariamente como la triple filiación. Se le conoce a veces como la triple filiación. Esto como condición siempre excepcional dentro de las técnicas de reproducción humana asistida, porque tanto en la legislación extranjera como en el derecho argentino, en aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, en general, como sabemos, lo que asumen el vínculo paterno-filial son aquellos que han tenido o tienen la voluntad procreacional, y aquel que haya aportado el material genético, el donante o tercero, queda fuera de esa relación. Es decir, en general esto es lo que define, digamos, a las técnicas de reproducción humana asistida. Ahora, lo que ha surgido como más novedoso en los últimos años, primero en la legislación extranjera, es qué pasa si en aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, las partes integrantes de esa relación, es decir, el que aporta el componente genético, el tercero dador, y los que tienen la voluntad procreacional, asumen desde el inicio la posibilidad de la inscripción de una triple filiación. ¿Es posible o no es posible? Esto se abrió camino ya en la legislación extranjera, dándose jurisprudencialmente esta posibilidad en virtud de que ese tercero en realidad es el que aportó el componente genético, por lo tanto no es un tercero en el sentido, digamos, abstracto, sino que tendría una historicidad respecto de la identidad de ese niño. Y de hecho, en las técnicas de reproducción humana asistida, como sabemos, en la legislación y en la jurisprudencia que lo admite, se trata de resguardar siempre el conocimiento o el acceso a la realidad genética independientemente del vínculo filial. Y esto siempre que las partes, por unanimidad, pretendan asumir. Digo, esto es importante porque obviamente en general el tercero queda fuera de la relación jurídica y esto es lo que define en general a las prácticas o a las técnicas de reproducción humana asistida. El tema es si como circunstancia excepcional las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, todas ellas desde el inicio, pretenden asumir todas ese vínculo de filiación. Esa sería la pregunta o el interrogante que vendría a romper o a quebrar ese binomio y dar lugar a esto de que se conoce como la multiparentalidad o multifiliación. En el derecho argentino, que es lo que nos interesa puntualmente, esta cuestión, y en particular de las técnicas de reproducción humana asistida, se planteó a principios del 2015, en vigencia del viejo Código Civil, todavía del Código de Vélez. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, en el registro civil de La Plata, se habían presentado un matrimonio que por la voluntad procreacional, obviamente, y en recurso y utilización de las técnicas, pretendía asumir la filiación, pero también el tercero que había aportado el componente genético. Es decir, pretendieron inscribir respecto del recién nacido, y por técnicas de reproducción humana asistida, una triple filiación.
administrativamente, sin ir a la justicia. Estamos hablando de abril del 2015, todavía vigente el viejo código. Entonces el registro civil de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, capital de provincia de Buenos Aires, administrativamente resolvió analizar la situación, es decir, no rechazó de plano. Analizando la situación y lo que acá nos interesa, emitió un dictamen, que es muy importante no solamente por la conclusión, sino por los fundamentos, para ser utilizado en la contrastación con el régimen actual. Después de unos días, el registro civil de las personas hizo lugar ordenando la inscripción de la triple filiación respecto a estos tres progenitores que pretendían asumir la filiación, con el siguiente argumento. Decía, si bien el Código Civil en la parte de patria potestad, recuerdan que estaba entonces vigente el viejo código todavía de Vélez. Dice, si bien en el título de la patria potestad, entonces patria potestad todavía, uno puede deducir indirectamente e implícitamente que la relación paterno-filial está estructurada sobre la idea de un binomio, es decir, sobre dos progenitores, eventualmente. Lo cierto es que en el Código Civil, no, en la parte de patria potestad, ni en el Código Civil en general, entonces vigente, no hay una prohibición expresa y no prohíbe la triple filiación. Fíjense el fundamento que es importante. Y entonces dice, por aplicación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que obliga a los estados en los distintos ámbitos y órganos, en este caso administrativo, porque no era judicial, debemos partir de la base de que todo lo que no está prohibido está permitido. Y entonces, por aplicación de esto como acto administrativo, como la triple filiación no está prohibida en el código, ordena hacer la inscripción de esta triple filiación, de estos tres progenitores. Fíjense que es muy importante este argumento porque recurre a este principio constitucional o a esta deducción de principio constitucional que dice todo lo que no está prohibido está permitido y ordena la inscripción. Un mes después también respecto de una rectificación de un acta se ordenó una triple filiación, pero fundamentalmente este precedente de abril del 2015. Muy bien. El 1 de agosto del 2015 entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, como todos sabemos. Y uno de los postulados pregonados antes y después del código, como eje y aparte en los fundamentos, se establece la constitucionalización del derecho privado y la constitucionalización del derecho de familia, en lo que acá nos interesa, y por lo tanto está basado sobre esos ejes toda la estructura del nuevo Código Civil y Comercial. Criterios que obviamente, en general, obviamente en este sentido lo compartimos sin discusión. Y este es el eje, obviamente, de la reforma señalado, aparte en el artículo 1 y 2 del mismo Código Civil y Comercial, en la cual se entiende que hay que hacer una interpretación integral, digamos, con todo el ordenamiento jurídico y no solamente una lectura literal o reducida de las normas o artículos de cada norma o artículo del Código, sino esta interpretación con la integración de los tratados internacionales, la Constitución, etcétera, etcétera. Aspecto o fundamento que más de uno, digamos todos, digo, en más de una oportunidad lo hemos leído o analizado en distintas relaciones jurídicas, no solamente de familia, sino de civil en general. Bueno, entonces a partir del 1 de abril, perdón, a partir del 1 de agosto del 2015, entra en vigencia el nuevo Código Civil, con esta constitucionalización, etc. Y entonces, digo, vamos a plantearlo en esta temática, ¿qué es lo que pasa? En filiación, en el título de filiación del nuevo código, el primer artículo de filiación es el artículo 558. El primer artículo del título de filiación, 558. Y en el artículo 558, el tercer y último párrafo, estoy hablando del derecho vigente hoy, dice: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales
cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Conforme sabemos, en el nuevo código, antes había 2 fuentes de la filiación, ahora 3, antes era por naturaleza y por adopción, y ahora se agregó las técnicas de reproducción humana asistida por la voluntad procreacional. En consecuencia, dice, no puede haber, una persona no puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, ya sea por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, que decía, era este precedente del cual hablábamos anteriormente. Conforme ahora entonces, nos encontramos con que ahora hay una expresa prohibición del ordenamiento jurídico para una triple o más filiaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿nos fuimos para adelante o nos fuimos para atrás? Claramente nos fuimos para atrás. Y vuelvo al fundamento administrativo de abril del registro. Dice, el Código Civil vigente viejo no tiene ninguna prohibición. Por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido. Ahora fíjense que está expresamente prohibido. Habiéndose agregado como tercera fuente justamente las técnicas, que es donde abrió el camino de la probable multiparentalidad, y expresamente se cierra esa posibilidad de la triple filiación, habiendo además existido ese precedente, ya previamente incluso planteado. Con lo cual queda expresamente prohibido. Esto es importante porque a partir del 1 de abril, a partir del 1 de agosto del 2015, ya administrativamente los registros civiles no podrían aplicar este fundamento o argumento que utilizó el registro civil de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, en abril del 2015, porque ahora, al estar prohibido, un registro civil tiene que decir, vaya a la justicia. Y planteé la inconstitucionalidad porque yo no puedo, en contra de un 558 expresamente, administrativamente, ordenar una triple inscripción. Eso está claro. Por lo tanto, está claro que yo ya ahora no podría, por vía administrativa, los registros civiles, hacer esa interpretación que eventualmente, válidamente, la hacían con anterioridad al nuevo código. Entonces, hoy el recurso que yo tengo a partir del 1 de agosto del 2015, es ir a la justicia, plantear eventualmente la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, según el caso, y eventualmente, si la justicia hace lugar, con la sentencia ir al registro civil. ¿Qué les parece a ustedes que pudo haber pasado? Bueno, pronto de la vigencia del nuevo código, allá por el 2016, principio del 2016, en la provincia de Buenos Aires, también casualmente, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, se declaró la inconstitucionalidad del tercer párrafo del 558, es decir, un juez, en este caso de familia, declaró la inconstitucionalidad del 558, también derivado de las técnicas de reproducción humana asistida, ordenando la inscripción, en este caso, o haciendo lugar a la triple filiación, que después la Cámara lo revoca en realidad. Pero digo, ese primer precedente es importante porque la gente fue a la justicia y la justicia hizo lugar a esta declaración de inconstitucionalidad, que es lo que a nosotros nos interesa en este punto. Y después hay varios planteos respecto de esta cuestión, pero hasta acá estaría en el sistema clásico de la declaración de inconstitucionalidad respecto de esta tercera fuente filial, que es la que uno normalmente asocia con la idea probable de una triple filiación que tiene que ver con aquellos que se someten a las técnicas de reproducción humana asistida respecto si el tercero dador quisiera, si quisiera asumir esa responsabilidad parental a través de ser inscripto como progenitor. Ahora, y así se ha planteado
en estos años respecto de las técnicas de reproducción humana asistida en cuanto a esta inconstitucionalidad del 558. Pero lo llamativo de esto es que en febrero de este año, principio de año del 2020, se dicta también y se declara la inconstitucionalidad del 558, tercer párrafo, ordenándose una triple filiación, pero la particularidad acá es con la otra fuente filial, que es la adopción. Esto en la provincia de Córdoba. Es decir, lo novedoso era que acá tenemos otras declaraciones de inconstitucionalidad de este 558 tercer párrafo, pero referido a la fuente filial adoptiva. Y en este caso se ordenó la inscripción de una adopción plena con una triple filiación. ¿Cómo era la situación en Córdoba? Un matrimonio inició una guarda preadoptiva con fines de adopción. En el camino la madre, o durante la guarda, se divorcia de su marido con quien habían pedido como cónyuge la adopción plena y se casa con otro. Entonces, en el proceso de adopción con posterioridad, el nuevo cónyuge de la madre pretende también la adopción. Y el primer cónyuge, divorciado ya, también sostiene, en virtud de haber tenido en guarda preadoptiva al niño, etc., la filiación. Es decir, los tres estaban de acuerdo en ese caso. Analizando el interés superior del niño, se visualizó en ese caso que el niño tenía una relación afectiva con ambos, es decir, con el viejo cónyuge, viejo en el sentido de ex cónyuge me quiero referir, de la madre siempre estuvo, en este caso, en la relación, pero acá la diferencia era, digamos que la sentencia de adopción plena se dicte respecto de estos dos padres, ex cónyuge y actual cónyuge. Bueno, en ese contexto, en lo que acá nos interesa, la justicia de Córdoba, de Capital, en este caso, declaró la inconstitucionalidad del tercer párrafo del 558, dictando una sentencia de adopción plena en el caso respecto de tres progenitores: el matrimonio actual y el ex cónyuge. ¿No es cierto? Entonces uno dice, bueno, acá tenemos muy poco tiempo, digo muy poco tiempo porque recordemos que la vigencia del nuevo código ha cumplido ahora 5 años. Es decir, para un código es muy nuevo, teniendo en cuenta todas las reformas y las estructurales que se han hecho en ese sentido. Con lo cual, fíjense que el cuestionamiento jurisprudencial tiene que ver con un tema que ya estaba planteado y en filiación era uno de los ejes fundamentales, por lo menos de no poner la prohibición. Digo, esto es importante porque uno en otra temática como gestación por sustitución, el debate es otro. Entonces uno puede decir, bueno, el nuevo código lo que hizo es mantener el silencio y entonces yo puedo seguir con el argumento, como hace la jurisprudencia, y decir, bueno, todo lo que no está prohibido está permitido, y tanto antes del código nuevo como el nuevo código, como ustedes saben, se ha ordenado un montón de casos de declaración de inconstitucionalidad o sin declarar la inconstitucionalidad, se ordenó la gestación por sustitución, fundamentalmente con el argumento en gestación por sustitución de que como no está prohibido, está permitido. Justamente, ¿qué es lo que hizo el nuevo código? No estableció ninguna norma y guardó silencio. En este tema de la multiparentalidad, en realidad es más grave, porque si hubiese guardado silencio, nosotros podíamos haber seguido yendo por la vía administrativa de lo que fue el registro civil en abril del 2015, diciendo, bueno, lo que no, en la responsabilidad parental ahora no está prohibido y entonces estaría permitido. Pero fíjense que aparece, por eso fue intencional. Digamos, no es que decir, bueno, el legislador se olvidó de esto. No, lo pensó y lo resolvió expresamente diciendo está prohibido. Por eso digo, nos fuimos para atrás en este punto,
porque ante algo que no estaba prohibido, ahora, habiendo técnicas, sobre todo técnicas de reproducción humana asistida, el peor escenario es la prohibición. Con lo cual, el conflicto o el planteo de inconstitucionalidad es evidente. Lo que pasa es que hay que ir a la justicia, hay que declarar con todo lo que eso significa, en cuanto al tiempo, el costo, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta ahí, digamos, uno puede decir, bueno, ya el 558 es insostenible desde el punto de vista del breve tiempo que se dio en la jurisprudencia. Ahora, termina cerrando este ciclo, para que se vea el absurdo de la prohibición, el 15 de julio de este año. 15 de julio de este año, también en la provincia de Buenos Aires, y en este caso la justicia en La Plata. Coincidencia con aquel primer precedente administrativo, en este caso la justicia de La Plata, en la cual recientemente, hace 20 días, 25 días, digo 20, 25 días porque este fallo que voy a comentar y esta situación concreta, que me parece más interesante todavía y de más avanzada, hay ustedes lo pueden ver en un grupo de Facebook que tenemos, Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Yo subí ahí un comentario de este fallo que les voy a decir ahora, de la multiparentalidad, y que cierra el ciclo de estas tres fuentes, porque la particularidad de esta declaración de inconstitucionalidad del 558, el tercer párrafo, se dio respecto de la fuente filial por naturaleza. Es decir, en el caso se trata de una acción que se daba tanto antes como ahora, que se llama acción de impugnación del reconocimiento de la filiación. Es decir, cuando un padre, un progenitor extramatrimonial reconoce un hijo y después se pretende impugnar. Tanto en el viejo código como en el nuevo existía y existe una acción que se llama acción de impugnación del reconocimiento de la filiación. Digo extramatrimonial porque si es matrimonial están las reglas de presunción, etcétera, etcétera. No, acá hay una persona que reconoció un hijo extramatrimonial. Digo reconoció porque como estamos hablando de filiación por naturaleza. En la filiación por naturaleza, cuando es matrimonial la paternidad, rigen las diferencias de matrimonial y extramatrimonial en punto a la paternidad, porque cuando se trata del marido matrimonial hay una presunción legal, entonces en realidad el marido no reconoce el hijo, sino que la ley presume que los hijos nacidos de la celebración de matrimonio hasta los 300 días, y hasta la disolución, anulación, etc., se presumen hijos del marido. O sea que técnicamente no hay ahí acto de reconocimiento, porque la inscripción de la maternidad, si se trata de una mujer casada, automáticamente el padre pasa a ser el marido. En consecuencia, este no tiene que reconocer en el sentido de reconocimiento voluntario, porque la ley establece la presunción legal. En cambio, si yo tengo un hijo extramatrimonial, sí yo tengo que reconocerlo, porque por más que tenga una relación de noviazgo, e incluso si estoy en unión convivencial, y mi conviviente tiene un hijo, no rige la presunción. La presunción que rige puede ser para el juicio, si hay juicio de filiación, pero digo, administrativamente, yo tengo que ir a reconocer ese hijo. Es decir, yo tengo que hacer técnicamente un reconocimiento en sentido técnico. Bueno, se trata de esta hipótesis. Una persona tuvo un hijo, un hombre tuvo un hijo con una mujer no casado, y entonces reconoció el hijo. La pareja, novio, lo que quiera decir. Esta situación. Bueno, con el tiempo, o con posterioridad, se plantea la impugnación del reconocimiento de la filiación, acción que, como decía, existía antes y sigue existiendo ahora, por lo cual el reconociente pretendía impugnar diciendo, no, yo descubrí o me enteré que no soy el padre biológico. Cuestión que siempre se ha dado esto en la jurisprudencia, no es un tema, no es una acción nueva, digamos, hasta acá se trataría de una acción más de las tantas que han habido. Ahí el primer problema que hubo
es respecto de la caducidad, porque como ustedes saben, si el hijo intenta impugnar una filiación, lo puede hacer durante toda la vida, pero las otras personas, en una filiación por naturaleza estamos hablando, tienen ahora en el nuevo código, antes también lo tenían, pero había 1 año o 2 años según la acción, ahora tiene un plazo de caducidad todas de 1 año. Y entonces acá es otro problema respecto de que tiene que plantearlo dentro del año de la inscripción, porque si no se produciría la caducidad del derecho, etc., que es otra cuestión. Que en el caso había sido planteado después del año, pero el juez de primera instancia hizo lugar a la impugnación, a pesar de que había pasado más de 1 año, que es otro tema que también se puede plantear respecto a la caducidad, que para mí son plazos inconstitucionales, pero es otro tema. Vamos al fallo de primera instancia, que es el clásico, digamos. El fallo de primera instancia hizo lugar a la impugnación planteada por el reconociente y a su vez ordenó la inscripción del progenitor biológico que lo reconocía. Digo esto, ¿cuál era el hecho? Vamos al hecho primero para que se entienda el fallo de primera instancia y después el de cámara que cambia en algún punto. Una mujer había tenido un hijo con una pareja. Bueno, después de 2 años, pues el niño tiene 5 años actualmente. Ahora en julio tenía 5 años. A los casi 2 años de existencia del hijo, después de los 2 años de haber asumido la paternidad, el padre biológico, el tercero, y la madre, haciéndose una prueba biológica con el niño, y se ve que lo sospechaban, resultaba que el padre biológico era el otro, el tercero. Entonces le comunican al padre reconociente, a la pareja. La madre le comunica diciéndole, mira, en realidad este hijo que tenemos es de tal persona. Estoy hablando de los datos fácticos. Entonces, a partir de ese momento, de los 2 años, todas las partes, y el hijo, porque los tres, tanto el reconociente como la madre, como el padre biológico, dijeron, bueno, vamos a ver cómo le hacemos decir cómo le hacemos saber al niño que va creciendo, que es una buena actitud en este sentido, esta realidad, digamos, esta verdad. Esos fueron los datos fácticos. Y con posterioridad, en realidad se presentaron a la justicia, con posterioridad, ya previo a un tratamiento psicológico, digamos, respecto a esta situación, ordenando esta situación o tratando de decir a la niña, en realidad, porque ellos ya se lo comunicaron, los tres ya lo sabían, a la niña en esa evolución, esta realidad. Con posterioridad, lo que acá nos interesa, inician la acción judicial. Entonces, el padre que figuraba como padre impugna o pretende impugnar, a pesar de que había pasado más de 2 años, como decía acá de todo el plazo, pero el fallo de primera instancia hizo lugar a la acción, se sometieron a la prueba biológica y efectivamente el padre biológico era el tercero. Entonces, lo que resolvió primera instancia hasta acá era lo clásico que se dio en muchas situaciones, que es hacer lugar a la impugnación de la filiación del padre reconociente y por lo tanto desplazarlo de la paternidad y admitir el reconocimiento en la sentencia del verdadero progenitor desde el punto de vista genético, ¿no? Bueno, eso fue apelado por distintas partes que nos interesa a Cámara. Digamos, hasta acá hubiese sido un fallo clásico, en la cual se ordenó la acción de impugnación, se hizo lugar y se desplazó el nuevo vínculo y pasó a ser el padre biológico, el padre legal, y desplazó al padre que era legal por no ser el biológico. Perfecto. Ahora Cámara, va a Cámara Civil de La Plata, en provincia de Buenos Aires, y la Cámara, en este caso, confirma todo lo que tiene que ver con estas situaciones, digamos, de que el padre biológico no era el padre biológico, el reconociente no era el padre biológico, etc. Pero en virtud de las circunstancias del caso,
revoca la sentencia estableciendo una triple filiación en virtud de la relación de los tres con la niña, porque la niña, y poniéndole interés superior al niño, mantenía vínculo con ambos y los reconocía a ambos y estaba ya en un proceso psicológico, que además la psicóloga dictaminó en este caso que se estaba sometiendo a este proceso y que estaba asumiendo esta situación, etcétera, etcétera. Y en conclusión estableció que en la filiación desde el punto de vista legal, en cuanto a la relación, digamos, paterno-filial, quedaran emplazados el padre reconociente porque ha habido una dinámica, digamos, de un trato en este sentido de roles durante los 5 años. Hasta los 2 años era como, en los hechos, como padre exclusivo, digamos, y a partir de los 2 años se mantuvo esta situación sabiendo la realidad biológica y el padre biológico, obviamente, por ser el padre biológico en esta condición. Y en consecuencia estableció la relación legalmente paterno-filial de la madre, obviamente, que no estaba en discusión hasta ahí, el padre reconociente y el padre biológico, que era en su caso el tercero, estableciendo una triple filiación. Y fíjense que acá cierra este círculo que decíamos, en la cual tenemos en la jurisprudencia argentina, y por eso decíamos la multiparentalidad en la jurisprudencia, porque la jurisprudencia ha sido mucho más avanzada que la ley, más allá de lo que se pregona muchas veces, los cambios, etcétera, etcétera, porque a 5 años, y un poco menos de 5 años en su momento, con el 15 de julio del 2020, como fue esta sentencia, ya tenemos en la jurisprudencia argentina declaración de inconstitucionalidad del 558, obviamente declaró la inconstitucionalidad del tercer párrafo del 558, pero lo interesante de esto, para tener en cuenta hacia el futuro, es que la jurisprudencia ya declaró la inconstitucionalidad del 558 tercer párrafo, abriendo lugar a la multiparentalidad, es decir, a la posibilidad de que sean más de 2 progenitores los que asumen la relación paterno-filial, pero con la particularidad que se dio ya en las 3 fuentes filiales, lo cual, pongo el acento acá porque demuestra la inconsistencia de este tercer párrafo, porque uno puede decir, bueno, esto se dio solamente con respecto a las técnicas, bueno, podría haber sido previsible, etcétera, etcétera, pero fíjense que se dio ya con las 3 fuentes filiales, lo cual no es intrascendente porque demuestra que hay un avance de la realidad sociológica, de la socioafectividad, en superar ese binomio, y lo traduzco acá en el binomio legal, es el binomio a veces en la identidad, cuando estamos discutiendo si vale la realidad estática o dinámica. La realidad estática en el sentido del componente genético y la realidad dinámica, que ha sido aceptada en muchos casos, que es el padre afectivo, la socioafectividad que viene avanzando. Pero unido esto a la multiparentalidad significa, y más allá de que en muchas situaciones yo tengo que privilegiar en el vínculo legal lo estático o lo dinámico, la posibilidad, y bienvenido sea, de que yo pueda analizar hoy a la luz de una situación no excluyente, sino inclusiva. Es decir, de que yo pueda mantener, comprobada esta circunstancia y dándose los elementos, digamos, tanto lo estático como lo dinámico, estableciendo un vínculo jurídico filial respecto de estas personas. Y en esto consiste la multiparentalidad, es decir, de abrir el horizonte superando quizás esa barrera cultural que uno tiene respecto a decir, bueno, este o este, y esto se da claramente en la filiación por naturaleza, como decíamos, la impugnación del reconocimiento, porque el fallo de primera instancia lo que hace es decir, bueno, ¿quién es el padre? ¿Este o este? En definitiva, le damos prioridad al que reconoció, al que asumió la paternidad, o al padre biológico, estrictamente. Sobre esos ejes sigue estructurado el código. Por eso digo que acá el recurso de los tratados internacionales, y más en esta temática de filiación, es donde más se tiene que utilizar, más allá de la utilización común o normal que se tiene que dar a los tratados internacionales,
Porque todo el régimen de filiación del nuevo código nació viejo. Es decir, todos los dilemas que tendrían que haber, estamos hablando del 2015, todos los dilemas que tendrían que haberse resuelto, que eran los problemas ya judiciales, no se resolvió ninguno. Que eran los dos grandes ejes, la gestación por sustitución y la triple filiación. Por supuesto que en filiación hubieron muchos cambios, y sobre todo la inclusión de esta tercera fuente de la voluntad procreacional, que creo que es lo más importante. Pero los problemas judicializados, que eran los problemas que había que solucionar, no solamente que no solucionó, sino que agravó más, porque ahora esto de la triple filiación tiene que ir todo por la justicia. Fíjense que todos estos casos que estamos diciendo requieren obviamente una sentencia judicial en ese sentido. Por lo tanto, esto cuantitativamente cada vez se da más la judicialización y en consecuencia la prohibición tiene el daño, además, que no se puede salir administrativamente con el argumento, como se puede salir en otros institutos, respecto de que no hay una prohibición. Y esto es importante porque va a obligar a las partes a tener que ir a la justicia y eventualmente obtener una declaración judicial en el mejor de los casos. Por eso me parece que es muy interesante esto de la multiparentalidad, porque acá no, por eso decían la jurisprudencia, porque hay todo un sistema, digamos, de los últimos 8 años, desde que se presentó el nuevo código, allá por el 2012, donde se señalaba un avance que fue respecto del código anterior. Obviamente, si uno lo compara con el código de Vélez, no hay ninguna duda que el nuevo código ha sido un avance, pero muchas instituciones, sobre todo en filiación, en realidad se avanzó mucho menos de lo que parece desde lo teórico. Y en realidad entonces la jurisprudencia tiene que seguir utilizando estos argumentos para romper lo que tanto en la filiación por naturaleza, como en la filiación por adopción, como en la filiación por técnica de reproducción humana asistida, se concibe solamente esta idea del binomio. Esto es importante porque fíjense que hay un término que se utiliza mucho en los últimos años, sobre todo en derecho de familia, que un término que estoy de acuerdo, pero que no coincide con las normas del código. Cuando se habla de los fundamentos del código, se habla en la parte de familia, o se habla en la parte de familia diciendo, bueno, se ha democratizado la familia. Hay una democratización de la familia en virtud de la constitucionalización. Es perfecto, me parece bárbaro. Ahora, si nosotros vemos las normas del Código Civil y Comercial, en realidad se mantienen los ejes clásicos de las relaciones filiales, del binomio en este caso, no dándose lugar a esto que es lo que sería, digamos, una innovación o novedad respecto de lo que es la multiparentalidad. Por lo tanto, esto a veces de la democratización suena muy lindo, pero cuando yo tengo que ir a analizar estas cuestiones, tengo que salir del código e ir a los tratados internacionales para abrir, ya sea declarando la inconstitucionalidad, como en este caso, o tratando de cubrir lagunas que no están previstas específicamente en el código. Fíjense que todo el Código Civil y Comercial, en 5 años de vigencia, cuantitativamente los casos de mayor declaración de inconstitucionalidad se dieron en filiación. Lo que demuestra objetivamente que todo el régimen de filiación del nuevo código es viejo. Es decir, porque uno puede decir, bueno, no, un momento, todos estos fenómenos aparecieron post-código. Bueno, lógicamente, entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo el código iba a imaginar? Y estas son nuevas realidades. No, esto que estamos diciendo ya estaba antes. Con lo cual, si uno en este contexto dice que el código en materia de filiación fue un gran avance, es como que nos quedamos en el discurso, o en palabras, digamos, que pueden ser válidas y son válidas, constitucionalización, democratización, todos términos perfectos. Ahora, cuando vemos la estructura del código, yo tengo que ir a la justicia. Por eso es importante en este tema cambios legislativos, porque hasta que no haya un cambio legislativo en la cual yo saque este artículo, por lo menos esta prohibición, me va a obligar a mí a ir a la justicia.
con todo lo que eso significa, de costo, tiempo, incertidumbre, etcétera, porque fíjense que en Mar del Plata, ese primer caso que la justicia hizo lugar, la Cámara lo rechazó, porque la Cámara dijo, no, dijo, acá el 558 dice no puede tener más de 2 vínculos filiales, y revocó el fallo así, sin mucho fundamento, se terminó. Con lo cual, por eso digo, en el mejor de los casos habrá que esperar que un juez me sea favorable en este sentido. Pero yo creo que son hoy los fenómenos o las realidades que se están planteando y que lamentablemente, a pesar de tener un nuevo código, no abrieron eso como posibilidad, digamos, de esa situación concretamente de la multiparentalidad. Lo cual provoca o lleva, por eso digo, a reflexionar sobre esto, porque los abogados, si tienen un cliente respecto de esto, el único recurso es ir a la justicia. Entonces no deja de ser hoy un problema con todo lo que eso significa. Pero me parece que la justicia cada vez más va a declarar, como declaró la inconstitucionalidad, porque este análisis que estamos haciendo surge claramente, porque hay otros temas que uno puede decir, bueno, esto es discutido, etc. Pero si analizamos esto desde el punto de vista de los adelantos científicos, de las convenciones internacionales, de los tratados internacionales, de la realidad sociológica. ¿Por qué digo la realidad sociológica? Porque si yo tengo dos padres que los dos han asumido una paternidad y quieren mantener ese vínculo filial, el interés superior del niño, ¿acaso no es conveniente mantener eso porque forma parte de su historia de vida? Es decir, si yo lo analizo a este tema desde el interés superior del niño, ¿acaso el niño no forma parte de esta historia de vida de estos dos padres en los ejemplos que decíamos? Sí. Entonces, si yo tengo que analizar el interés superior del niño, sumo esto. Porque no es que le estoy, o mejor dicho, si no resuelvo esto así, estoy restando, porque le estoy sacando a alguien que en su realidad sociológica lo reconoce y asume. Planteo el fallo de La Plata, porque destaca esto respecto al niño, dice, el niño reconoce un vínculo afectivo con los dos. Entonces, la pregunta hoy, en el 2020, y en el Estado constitucional de derecho, de los derechos humanos, uno tiene que decir, la ley podría reconocer dos vínculos legales, que en la realidad, de dos padres en este ejemplo, ¿no? Además de la madre, que en la realidad sociológica está dado. Ilógico que sí. ¿Cuál es el problema? Porque además, si no, habría una disociación entre el instrumento, digamos, el título, y la realidad. Porque aunque a mí me reconozca la jurisprudencia y me diga, no, esto es un binomio padre y madre, perfecto. Este tercero que tiene un vínculo de realidad no va a desaparecer de la vida de esta persona. Y entonces esa construcción se va a dar en desarmonía con la norma, con su título, lo cual le genera al niño, niña o adolescente, una situación obviamente contradictoria con su vida real. Por eso digo, si yo lo analizo desde el punto de vista exclusivamente incluso del interés superior del niño, yo creo que esto suma. Porque es distinto si yo digo, acá me encuentro con un progenitor que no quiere asumir esto. Bueno, entonces tengo que analizar otro. Pero todos estos casos que estamos hablando, y lo que tuvo que resolver la jurisprudencia, es que todas las partes querían asumir este vínculo. Asunción del vínculo que en los hechos ya estaba dado. Y esta es la pregunta o el interrogante del 2020. Y esto es lo que en la estructura normativa interna del nuevo código no está contemplado. Por eso hay que recurrir a este tema de los tratados, las convenciones, etcétera, para abrir estos caminos, ¿no? Así que bueno, si les parece, podemos abrir a preguntas o a dudas que puedan tener. Pero este sería el eje, digamos, de la temática nueva y que uno tiene que empezar a plantearlo tanto afuera como dentro de la justicia, como alternativas o situaciones, sobre todo en la filiación por naturaleza, donde a veces hay que resolver sobre blanco o negro. Y en el caso puede ser que yo pueda amalgamar esto, no excluyendo esta realidad sociológica, como este caso decía el de La Plata, que fue bien resuelto, pero obviamente declarando la inconstitucionalidad de este tercer párrafo del 558, ¿no? Sí.
Bueno, doctor, Marisa le va a leer una pregunta. Mari. Sí. Nos dice Andrea, ¿qué argumentos tuvieron en cuenta los legisladores del nuevo Código Civil y Comercial de agosto del 2015 para prohibir la multiparentalidad? No, en realidad no hay ningún argumento escrito en el código como fundamento por esta prohibición, pero apareció. En el sentido de que, y por eso digo, fue intencional, porque la prohibición está, que no estaba. Porque distinto si hubiese estado, dice, bueno, esto se nos pasó igual que antes, bueno, pero la intención implícita, no escrita, es que se quiso prohibir la triple filiación. Sabiéndose ya de esa realidad, sobre todo en la legislación extranjera y sobre todo en Brasil, porque en esto Brasil ha tenido un avance mucho mayor que Argentina de la socioafectividad, en muchos aspectos, incluso en el derecho sucesorio. En ese sentido, Brasil respecto de la multiparentalidad tiene situaciones o casos muy interesantes desde hace bastantes años, digamos. En ese sentido, todavía en Argentina los planteos han sido excepcionales. Hay casos, pero digo, todavía no hay una situación cuantitativa como por ahí aparece en otros países, pero ya es una realidad, por eso digo que ya estaba, por eso sorprende que el nuevo código tenga esta prohibición expresa, pero lo cierto es que está, y el problema es ese, digamos. Yo hasta que legislativamente no cambie eso, me voy a encontrar con que el juez va a tener que declarar la inconstitucionalidad en el mejor de los casos. Sí. Bien. Otra, dice Dayana, analizando el fundamento que tuvo el juzgado de primera instancia de La Plata al permitir la acción de impugnación de filiación, habiendo pasado más de un año del reconocimiento, es a razón de qué tomó conocimiento luego, teniendo en cuenta el 590 del segundo párrafo, el artículo 590. Claro, 593 también de la acción de impugnación del... a ver, la acción en el régimen actual es 593, la impugnación del reconocimiento, ¿no? Ahí el tema es que tanto lo que cambió del viejo código al nuevo en la acción de impugnación de reconocimiento, que antes el plazo de caducidad era de 2 años para los terceros, ahora 1 año, unificándose para todos, todas las acciones de filiación de 1 año. Lo del plazo, decía yo antes, que tanto en vigencia el anterior código, hay muchos casos que se ha declarado la inconstitucionalidad del plazo, haciendo lugar a la realidad biológica o al esclarecimiento de la realidad biológica. En ese sentido, yo previamente al código he escrito artículos y comentando fallos de que para mí el plazo, establecer un plazo de caducidad en las acciones de filiación es inconstitucional. En primer lugar, porque el niño ya lo tiene durante toda la vida. Entonces, si el niño tiene durante toda la vida, ¿por qué yo a los otros legitimados le voy a establecer la condición de que lo hagan dentro del año? ¿No? Ahí yo estoy estableciendo una discriminación respecto al legitimado activo que tienen distintos intereses y legítimos todos. En el nuevo código se mantiene el plazo de caducidad de 1 año, y ahora de 2 años que era antes, 1 año, ahora peor. Y entonces también en el nuevo código se plantearon inconstitucionalidades, o en algunos casos, y que tiene que ver con la pregunta, que es una forma elegante de la jurisprudencia, decir, bueno, en realidad él tomó conocimiento después y a partir de ahí hay que contar 1 año. Sí, pero ¿cómo hago yo para saber la realidad de cuándo tomó conocimiento? Para eso no establezco plazo de caducidad. Entonces, es encontrarle toda una vuelta para decir, bueno, en este caso, bueno, lo que pasó en La Plata fue eso. Tanto el fallo de primera instancia y después convalidado por la Cámara dijo, es cierto que el legitimado activo ya se enteró de que este no era el hijo suyo, y entonces después inició la acción pasado ya ampliamente el año,
Y entonces, si bien técnicamente no estaría un plazo, sin embargo, dice, como le hicieron saber al niño, entró este argumento de que como ya le hacía conocer al niño y el niño está sometiéndose a un tratamiento. Entonces, dice, tiene la legitimación activa, sin declarar la inconstitucionalidad en este caso, como en otro, pero encontrando un recurso elegante para salir del plazo. Y por eso digo, acá el problema, el obstáculo es el plazo. Pero bueno, Y el nos plazo obliga a está. los litigantes, disculpe Lógico, doctor, nos obliga lógico. a los litigantes un poquito a ser estratégicos en eso. Lógico. Por eso es una situación previa que hay que resolver, porque otro juzgado le puede haber dicho, no, está, como hicieron varios juzgados, está fuera del plazo y chao. Y no entra la cuestión de fondo. Acá lo que tanto en primera instancia como en cámara es le encontrar una vuelta de acuerdo a esa realidad, porque ya ellos en la práctica sabían y el niño también, y bueno, con fundamento, diciendo, bueno, tiene la legitimación activa. Hagamos de cuenta que no está el plazo de un año. Exactamente. Bueno, doctor, nosotros tenemos actualmente como participante a un gran jurista sanjuanino que es un magistrado que es titular del tercer juzgado de familia, que no lo hemos saludado, pero sabemos que está presente. Sí. Tenemos, junto a usted tenemos realmente una persona muy valiosa para nosotros que está estableciendo criterios y nos ayuda muchísimo, la verdad que con lo que escribe, a ver si puede intervenir. Lo invitamos al doctor Esteban de la Torre, sería muy bueno. Sí. Con mucho gusto, porque además yo creo que es muy importante el tema del debate de estos temas. Uno después puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay un tema que es importante que creo que alguna vez lo hemos planteado en San Juan y él estuvo, que es la importancia del Poder Judicial, en este caso los jueces, de la idea del debate en la capacitación, porque hay muchas cosas nuevas. Después uno, por supuesto, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, esto es hacia la diversidad. Pero acá lo que pasa en algunos casos de capital o provincia es que los jueces, una vez que son jueces, no se capacitan más. Y entonces acá el problema es, en algunos casos, cuando hay situaciones nuevas, realidades nuevas, leyes nuevas incluso, yo tengo una mirada muy clásica en algunos casos, digo no yo, sino digo algunos jueces, y que vienen hace 20 años diciendo eso, y además lo dicen en sus resoluciones judiciales, y esto es así, porque, claro, el problema es no solamente, no es la opinión en ese caso de ese juez, sino que si ese juez no se capacita en el sentido de decir, bueno, a ver qué es lo que se dice, o cuál es el argumento, entonces es difícil cambiar. Más allá, por eso digo que uno después puede estar en desacuerdo, en acuerdo. Por eso me parece importante asistir a estos debates y porque uno constantemente, desde distintos lugares, ¿no es cierto?, se va formando todo un criterio de cambio de realidades, de dinámica que nos superan en los temas de familia, muy clásico esto, muy claro esto, digo, en cuanto a los cambios. Y por eso ver estas nuevas situaciones y realidades para ver cómo uno puede analizarlo, debatirlo, buscando los pros, buscando los contras. Así que le agradezco en particular esta participación y cualquier reflexión o aspecto que me parece que pueda hacer, si quiere hacerlo. Bueno, si me permite, doctor Marisa, si me permite decir un par de cositas nada más. Sí. Primero, doctor, un gusto haber escuchado su charla, por demás interesante, como siempre. Y Marisa, demasiado generosa, por supuesto. La verdad que yo quisiera, solo en el caso que usted ha planteado, doctor, que me parece interesantísimo, conocer si usted nos pudiera aportar algún dato más respecto de, bueno, usted ha dado como fundamento central de la Cámara el interés superior del niño. Teniendo como base que ese interés superior del niño digamos, se analiza en el caso concreto, ¿no? Lo que esta niña puede haber requerido en este supuesto particular, puede no ser el mismo para otra niña o en otro supuesto. Exactamente, perfectamente. ¿Cómo hizo la Cámara para incluir estos dos papás, aquel que impugnaba, que no era el papá biológico,
cuando este papá estaba claramente solicitando excluirse de la relación filial con esta niña, ¿no? Porque, digo, enterado de que no era su papá Claro, biológico. bien, bien, exacto. Él en realidad lo que reconoció a través de la acción es no ser el padre biológico. Bien, bien. Hasta Ahora, ahí, digamos. ¿habrá demostrado el papá algún interés, supongo, en esta niña? Sí, de todas formas en esta situación y en los argumentos, si le parece, yo ahora le envío por WhatsApp a Laura el fallo y Laura se lo envía a usted. Bien, bien, muchísimas gracias. Para el fallo de cámara, para ver Sí. los fundamentos y analizarlo, porque son aspectos que sí se dan para analizar. Yo si quiere se lo envío ahora ya y que se lo envíe por WhatsApp. Bien, doctor, muchísimas gracias. Fallo de cámara. No, por favor, gracias a usted, gracias, muy amable. Muchas gracias, Esteban. Bueno, No, gracias. no sé si alguien más tiene otra pregunta o quiere aportar algo. Ahí nos preguntan si existe la posibilidad que podamos reenviar el fallo a todos. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Yo ya se lo estoy podemos- enviando a Laura. Bien. Si les parece, lo podemos compartir en Face, en la página del Instituto de Derecho de Familia, y bueno, de los que tengan el contacto, se los enviamos inmediatamente. Sí, porque como yo le dije en el grupo está el comentario, pero no el fallo subido. Así que por eso el fallo, digamos, el fallo de cámara, que vale, digamos, como particularidad, o como novedoso, ese se lo estoy enviando a Laura. Bueno, muchas gracias, doctor. No, Bueno, por muchas favor. gracias a todos, y gracias a todos por acompañarnos, especialmente a vos, Esteban, que siempre te sumás a las propuestas del instituto. Gracias a usted. Bueno, gracias. Gracias, muy amable a todos. Un gusto haber participado con todos ustedes en esta charla o en esta temática siempre abierta, ¿no? Así que gracias a todos. Muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.